Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy os traigo una reseña, un primer vistazo a el nuevo libro que va a sacar Paizo de Pathfinder, que es Call of the Wild, que para mí es uno de los libros más completos, más salvajes, que ha sacado Paizo en los últimos, iba a decir últimos años, pero sí es verdad que de los últimos que ha salido, el que tiene más contenido, especialmente para los jugadores. Y además está presentado de una forma súper chula que ahora os contaré. Call of the Wild nos presenta un libro que parece que está escrito por un zoólogo, un criptozoólogo de la propia Golarion, que es una cosa muy guay, un cambio de perspectiva que creo que es muy chulo al tratar este libro, y que tiene, como os he comentado, mucho contenido para jugadores y también alguna cosa para los máster, pero principalmente tenemos nuevas ascendencias, nuevos arquetipos que pueden los jugadores elegir. El libro está escrito por Baran Zed, que es este zoólogo que os comento, y que él, en su barco volador, en su zootropo, si no recuerdo mal, va recorriendo las diferentes regiones de Golarion en busca de los guardianes de lo salvaje, o guardianes de la naturaleza, pero creo que queda mejor los guardianes del salvaje, que son unos guardianes que cree que existen y que ha escuchado en historias de su familia. Entonces, se cumplió por fin su sueño de que le construyeran este zootropo, este barco volador, que es un barco enorme, que tiene como diferentes diferentes ambientes en cada una de las plantas. En plan, hay una zona acuática, una zona de bosque, una zona de jungla, una zona desértica, para meter ahí las diferentes especies que va encontrando para estudiarlas e investigarlas. Eso es, digamos, un poco el lore que hay alrededor de este libro, pero ahora os voy a contar el contenido porque es mucho. Nos presentan nuevas ascendencias y la mejor forma de hacerlo es a través de su tripulación, porque cada uno de los miembros de la tripulación de Zootropo, incluido el propio Baran Zed, es de una ascendencia totalmente nueva y que todavía no habíamos visto en ninguno de los libros anteriores, y juraría que tampoco lo hemos visto en Pathfinder 1. A lo mejor uno sí, pero en general ninguno. Pero antes de hablar de estas ascendencias, vamos a comentar algunas reglas que vienen de introducción que son muy importantes, porque estas nuevas ascendencias traen algunas cosas que no hemos visto antes. Por ejemplo, personajes de tamaño grande. Hay, por ejemplo, el Minotauro, el Centauro, incluso algunos de los Awaken, de los animales despertados, que pueden ser grandes. ¿Esto qué significa? Pues mira, nos viene un recordatorio de las reglas que podemos encontrar en el Player Core, si no recuerdo mal. Pero, por ejemplo, el ocupa, el alcance, si damos cobertura a criaturas de tamaño menor. Pero también una cosa muy importante es a la hora de montar, es decir, personajes que puedan montar sobre nosotros encima de unos compañeros. También hay reglas sobre personajes más pequeños, es decir, igual que hay para grandes, para personajes minúsculos. Sí, minúsculos. Bueno, tiny. El tema de utilizar otros personajes como montura. En este caso, pues eso, a lo mejor un centauro puede llevar a un personaje que sea de una ascendencia pequeñita. En principio, lo que nos indican aquí es que van a participar en la misma iniciativa, en el mismo entorno de iniciativa, y cada uno de ellos van a tener dos acciones, porque la tercera acción se considera que se utiliza para, digamos, mantenernos en equilibrio, o en el caso de que nosotros estemos montando, somos, digamos, el jinete, y si somos la montura, pues intentar balancear para ponérselo fácil al jinete. Importante también que para poder utilizar un personaje como montura tiene que ser de 2 tamaños superior al nuestro, ¿vale? O nosotros, si somos la montura, nuestro jinete tiene que ser 2 tamaños inferior al nuestro. Hay excepciones que luego os comentaré. Y también nos hablan, por ejemplo, de personajes que sean acuáticos o anfibios y personajes voladores. Esto es unas reglas al principio que vienen muy bien para recordar y que nos incluyen, pues eso. Luego nos hace una presentación de la diferente tripulación y nos habla de ellos, es decir, quién es la tripulación, que además, como he comentado, es una ascendencia diferente, y luego empiezan a hablar de las diferentes ascendencias. La primera es Azamaru. Los Azamaru son una especie de criaturas acuáticas anfibias que se encargan de, pues, tienen granjas de algas y, bueno, viven bajo el mar. Y lo importante es, porque luego vamos a hablar de los Merfolk, los Azamaru, digamos que son más criaturas acuáticas, sin más. Es decir, las características que tiene, que son personajes acuáticos.
¿vale? Que, bueno, pues tienen nuevas cosas, pero eso, sin más. ¿Por qué? Porque luego los Merfolk, la distinción es principalmente el tema magia, que luego os comentaré. Bueno, aparte de estéticamente. Hay diferentes tipos de Azamaru. Hay unos que viven en corales y que utilizan el coral, digamos, como su propia armadura. Hay algunos que tienen unas escamas iridiscentes que pueden utilizar para medio cegar a enemigos. Bueno, hay bastantes herencias en cada una de estas ascendencias y sus diferentes feats. Una, por ejemplo, de ellos que pues tiene una mascota anguila, que es muy guay porque ellos también, digamos, que crían anguilas, en plan, en ganado, entre comillas, y las pueden montar luego. Luego pasamos a los Awakened Animals, los animales despertados. Esto es muy guay porque significa que en algún momento te llegó conciencia, has despertado y tienes conciencia. Y ya está. Importante, aquí es donde entra el tema. Puede ser de muchos tipos, porque al final los animales hay súper variados. Súper variados. Entonces aquí nos entran las reglas que, dependiendo de cómo seamos, pues unos feats serán acordes a nosotros o no. Las herencias en este caso son qué tipo de animal éramos. Por ejemplo, animal escalador. Significa pues que aparte tenemos una velocidad de terrestre, tenemos una velocidad de escalar. Animal alado o animal corredor, es decir, que nos movemos mucho más rápido. Y luego tenemos el nadador, que aquí hacen dos distinciones. Podemos ser un animal acuático, es decir, que estamos básicamente vivimos bajo el agua, o luego tenemos que tocamos el agua de vez en cuando, ¿vale? Como que somos más anfibios, entonces tenemos que vivir en el agua y también en la tierra. Entonces luego, en base a esto, que estas son las herencias, digamos, de esta ascendencia, vamos a tener diferentes dotes. Algunos, por ejemplo, nos dejan empezar a volar, porque claro, un tema de los voladores es que algunos como que han perdido un poco la capacidad de vuelo innata que tenía como animal, ¿vale? Entonces, con los feats, digamos que la volvemos a recuperar. Luego tenemos, por ejemplo, si somos... si por ejemplo somos animales acuáticos, pues que nos han salido unas pequeñas patitas, digamos, para poder andar, ¿vale? Sobre la tierra. De hecho, uno de los consejos que dan a los másteres es que si un personaje quiere ser una de estas ascendencias acuáticas, que a lo mejor le demos este feat de nivel 1 gratuito para que sea más fácil llevar una aventura. Bueno, pues tienen varios feats, como digo, en base a eso. Y luego también importante es que en función del tipo de herencia vamos a tener un tipo de ataque natural. Luego hay una tablita que nos dice en base de tipo de ataque, ¿qué es? Por ejemplo, garras, pico, puños, lengua, no sé si he dicho cuernos, pues eso, dependiendo de eso, pues me viene una tablita que nos dirá pues el daño que hacemos, el tipo de traits que tiene, y eso en base a el tipo de animal de herencia que tengamos. Luego pasamos a los centauros. Los centauros, pues como sabéis, son mitad humano, mitad, bueno, humanoide, mitad caballo. Entonces hay diferentes herencias y está muy bien porque aquí en general hacen un poco de... Bueno, estas ascendencias en general van muy a la raíz de los mitos clásicos, ¿vale? En plan los centauros, con las constelaciones, la magia. Entonces me gusta que hayan elegido esto para a la hora de crear estas ascendencias. Una cosa buena de los centauros, y quería decir, el tema de montar, es que solo los centauros pueden ser montura con alguien que sea de un tamaño, solo una categoría de tamaño inferior. Es decir, como los centauros son de tamaño grande, podemos llevar a cualquier personaje de tamaño medio o menor. Eso está bien porque al final casi todos los personajes son así. Luego hay una cosa también interesante. Ah, no, en este no, es el Minotauro. Luego lo comento. Bueno, igual, hay diferentes feats. Y luego pasamos al Merfolk. El Merfolk, digamos que son sirenos, entre comillas. Algunos dirán tritones. Eso si habéis visto una maravillosa película. Son, como he dicho, mitad. Es decir, los primeros, los Azamaru, estos que os comenté, son más bien humanoides con forma de pez. Bueno, os he puesto una imagen, la podréis ver. Los Merfolk sí que son más, se ve que son más humanos, de cintura para arriba y para abajo pez. El tema es que los Merfolk tienen más magia. Es decir, los otros no, son más simplemente una cuestión física. Los Merfolk sí que tienen una conexión con la magia. Por ejemplo, los Merfolk, los otros son más anfibios, estos necesitan al menos en 24 horas pasar por agua porque si no empiezan a
morirse, a sofocarse, vamos, como un pez fuera del agua. Y es muy guay porque hay las diferentes herencias que hay, son algunas que pueden ser, pues es un merfolk abisal, en plan como los peces abisales que dan súper mal rollo, o mitad tiburón, bueno, el del tiburón es alucinante. Luego lo voy a poner, lo pongo por aquí está, creo. Y bueno, eso, mismas dotes, muy chulas, la verdad. Y luego también viene, hay una cosa que nos permiten llevar como unas peceras, como si fueran, entre comillas, carros, pero carros pecera para poder movernos sin tener que tener siempre agua, ¿no? Yo diría que es un assistive device para este tipo de personajes. Luego pasamos a los minotauros. Los minotauros, esto es chulo, es lo que digo, siguen muy arraigados al tema de los laberintos. Y una cosa muy guay y muy diferente es que son, posiblemente, es la única ascendencia que de sus boosts de atributos sean dos físicos. Normalmente siempre es un físico, un mental y un free. En este caso son dos físicos de fuerza y constitución. Entonces, me parece curioso porque al final los minotauros pues son enormes. Está muy guay el tema del minotauro porque hay feats que por ejemplo, si se esconden, a los demás le entran miedo porque en plan nos está como amenazando. Tienen feats, lógicamente, que sean capaces de atravesar paredes y crear, digamos, como laberintos mentales para que sus enemigos pues se pierdan ahí. Es muy chulo. Los minotauros, la verdad es que están súper chulos. Y luego pasamos a una de las ascendencias más cookies. Yo creo que son muy cookies, que son los Surki. Los Surki son una especie de escarabajos, entre comillas, que han estado viviendo siempre bajo tierra en los Darklands. Y cuando se cerró la Helghan hace mucho tiempo, en Pathfinder 1, han empezado a salir. Los Surkis, cuando están en forma de larva, digamos que tienen unos nodos que van absorbiendo magia. Y una vez que han absorbido suficiente magia, digamos que evolucionan. En función de la magia que hayas absorbido, pues vas a tener un vínculo con esa tradición mágica. Eso es importante. ¿Por qué? Porque luego, dependiendo de la herencia que seas, de qué herencia de Surki seas, tus nodos van a evolucionar de diferente forma. Porque, digamos que cuando tú eliges el Surki, tú eres, digamos, entre comillas, adolescente. Es decir, has pasado de tu forma larva a tu forma, pues, joven. Y luego hay un feat que es evolución, metamorfosis. Entonces, entre cada herencia, además de darte, digamos, tus características, hay dos tipos de evoluciones. Hay dos evoluciones y tú eliges qué tipo de evolución. Luego también hay un feat que te permite tener otra ascendencia más, es decir, dos ascendencias. Entonces tendrás 4 evoluciones en las que elegir, pero solo evolucionas en una. Bueno, creo que puedes coger el feat varias veces y en función del feat que la cojas, pues evoluciones. Es muy guay porque además tienen feats que pueden consumir magia, pueden, con sus nodos mágicos, pueden pues, hacer muchas cosas en su cuerpo y, por ejemplo, regenerarse y cosas así. Están súper guays, están muy bien pensados, a mí me parecen súper chulas. Luego pasamos a opciones para clases. Sí, para clases principalmente. Bueno, aquí va a pasar una cosa mala, es decir, tengo una pega en este libro que os diré al final. Pero bueno. Lo primero es, nos presentan tipo de transformaciones, es decir, feats de transformaciones, por lo que van a ser adecuadas para el druida y el bárbaro. Entonces hay varios feats que se basan en eso. Luego hay... una cosa muy chula es que cada capítulo empieza con una breve introducción de este zoólogo que nos presenta el libro. Entonces está muy chulo porque tiene una mezcla de lore con mecánicas. Luego de esto pasa a opciones de Ranger y de hechizos de Warden. Los Warden son los hechizos, ¿cómo se llaman? Los hechizos del Ranger. Entonces, pues, nuevos feats. En general, todas las opciones, lógicamente, que vienen en este libro de clases están relacionados, o arquetipos están relacionados con algo que tenga que ver con la naturaleza, con la parte salvaje, ¿no? Lógico, para eso se llama Hall of the Wild. Luego pasa a Witches of the Wild, brujas de lo salvaje. Entonces nos presentan otros patrones y nuevas enseñanzas mayores, greater lessons, no sé cómo está la traducción en español, entre las que elegir. En general, como digo, todas estas están relacionadas pues, con cosas. Por ejemplo, un patrón es como uno del mar, de la profundidad del mar, otro de la putrefacción, de cuando las criaturas mueren, pues es eso. Bastante guay. Y algunos feats. Y luego, una cosa que me ha parecido curiosa es, también hay
para bardos. Feats para bardos que tengan que ver con un poco con una musa, que es una musa de el canto de los pájaros, del el ronroneo de los gatos. Pues todo eso son ruidos que una musa los tiene, los hace, ¿no? Entonces, pues digamos que tú puedes elegir esta musa que te inspire con unas dotes relacionadas todo como, pues, con animales. Empezamos con arquetipos y aquí es donde empiezan las pegas que yo tengo. Este libro sale ahora a finales de mayo y luego el Player Core 2 va a salir en agosto. Prácticamente todas las alusiones que se hacen a otro libro en el Call of the Wild es al Player Core 2. Entonces, por ejemplo, aquí hay nuevas opciones para el Beastmaster, un arquetipo que nos dicen que está en el Player Core 2, página 188. Sale en agosto. Entiendo el problema, entre comillas, problema o buena solución, pues para mí, en lo que yo pienso, de sacar el remaster, ¿vale? Pero claro, creo que también habría sido una buena opción cambiar el orden de publicación, porque a mí me sacas que tiene muchas muchas opciones que no necesito realmente otro libro. Pero si yo quiero hacer uso de estas opciones, me estás obligando a esperar hasta agosto. Son muchos meses para el Player Core 2. Que sí, que a lo mejor puedo utilizar cosas que ya han salido en Pathfinder 2 no remaster, pero se me hace muy raro tener que leer muchas, porque son muchas dotes, muchas alusiones al Player Core 2 cuando todavía no lo tengo. Eso es un punto muy negativo para mí, que creo que ha habido con esta publicación, que entiendo que la expectación de que salga ha estado muy bien, pero tal vez adelantar el Player Core 2, porque creo que sale en agosto, adelantarlo al menos a junio, pues habría estado bien, porque son muchos meses de diferencia. Pero bueno, como digo, nos presenta nuevas opciones para el arquetipo del Beastmaster. Pues bueno, el Beastmaster ya lo veremos cómo es en el Player Core 2. Otro arquetipo, este sí que es nuevo, es totalmente nuevo, porque es un arquetipo con dedicación, que es Cloud Dancer, es decir, bailarín de garras. Es para todas las criaturas, bueno, ascendencias que tengan un ataque natural de garras o... bueno, es que en inglés es talón, pero básicamente las garras de los pies. Pues son nuevas dotes. Entonces, pues es como, imagínate, bailar, hacer maniobras, hacer acrobacias utilizando las garras. Pues es eso. Luego, un arquetipo que está guay, que es Hostili Host. Es decir, tú tienes un organismo que son los Hostilis, que son los organismos amorfos que se unen a ti de forma como una simbiosis, ¿vale? Los únicos que pueden tener los Hostilis son los Surkis, es decir, esta ascendencia que nos ha presentado los rollos escarabajos. Entonces digamos que tú solo puedes tener un Hostili porque entre ellos emiten como una especie de aura mágica que impide que puedas tener otros Hostilis. Y te proporcionan capacidades mágicas que pues que te ayudan. Desde... pueden atacar, es decir, pueden atacar a otras criaturas. Hay una cosa que importante que quiero decir, que aunque sean criaturas simbióticas, no se puede hacer objetivo a eso. Es decir, ya forma parte de tu cuerpo como si fuera un brazo. Entonces tú te lo metes, se absorbe a ti y lo tienes ahí. Entonces, digamos que tienen... te dan ataques adicionales porque pueden escupir magia y absorber más efectos negativos y cosas así. Eso es una simbiosis. No es un parásito, porque es bueno, ¿vale? Luego, otro arquetipo es el Swarmkeeper. Básicamente, tú eres tú tienes un enjambre de insectos dentro de ti que se parece un poco a ese personaje Naruto del cual no me acuerdo el nombre. Pero eso, tienes un enjambre. Y es un enjambre que tienes en tu interior, pero que puedes hacer una acción para sacarlo y que se mueva voluntariamente, pues, a tu alrededor. No se puede... bueno... Si se hace daño al enjambre, tú en vez de sufrir el enjambre, lo sufres tú, porque al final el enjambre es una extensión de tu cuerpo, ¿vale? Importante eso. Y luego, pues bueno, las diferentes dotes te permiten elegir qué tipo de enjambre de qué bichos está hecho, incluso expandirlo, hacerlo más grande y cosas así. Bueno, luego otro arquetipo es, que es curioso, el Flipped Contestant, que es un tipo de... ¿ves? Aquí Additional Feat, Player Core 2, todos estos. Básicamente, si tú tienes una lengua muy larga, tipo camaleón, iguana, o una cola muy larga, te puedes dedicar a esto, que
viene de cómo antes, digamos, hacían acrobacias y bailes utilizando la lengua y la cola, pues básicamente ahora dotes para permitir utilizar eso, en plan, tirar a gente o usarlo como un arma, atacar, cosas así. Pues curioso. Y un arquetipo muy chulo que viene ahora, que son las Were Creature, es decir, no los licántropos, porque creo que los licántropos solo son lobo, pero sí, digamos que eres mitad humanoide, mitad bestia. Ya sea porque has nacido así o porque has sufrido la maldición de tal. Hay diferentes tipos de Were Creatures que pueden ser de murciélago, oso, cocodrilo, tiburón, tigre, lobo. Hay varios que te dicen además el tipo de ataque que tienes, el daño que haces y si tienes alguna actitud especial. Y luego dotes que están muy basadas en qué tipo de criatura eres. Es decir, hay para lobo, hay para oso, hay... Entonces, aunque es extensa, digamos, la lista de este arquetipo, al final no es tan extensa porque muchas dotes se quitan porque al final son dotes específicas para un tipo de criatura. Luego hay otro arquetipo, el Wild Mimic, que también todas las dotes adicionales que aparecen son el Player Core 2 y son unas cuantas, que básicamente es que eres capaz de simular, de repetir cosas de la naturaleza, salvajes, rollo, ataques y cosas especiales que pueden tener una criatura, tú las haces. Como Electrogénesis, que es un feat. Es igual que las anguilas tienen la capacidad de electrocutar, pues digamos que tú has sido capaz de, por X, ser capaz de hacer eso. Entonces, pues tienes un ataque de electricidad. Hablar con las criaturas, pues... O hacer un rugido, cosas así. Otro arquetipo, guerrero alado. Pues si tienes alas, aquí hay cosas para ser un guerrero alado. Que pues... os podéis imaginar dotes para volar, para lanzarte el picado, para cosas así. Luego pasamos a otro capítulo que es... otra sección que es hechizos. Todos estos hechizos, lógicamente, tienen la tradición primal. Algunos comparten con Occult, pero o otro tipo, divino, pero en general todos son primal. Así que tenemos una lista de nuevos hechizos. Ahora sí pasamos a muy guay, otro capítulo, porque viene siempre que pasamos el capítulo, como digo, tiene esta introducción, presentación de compañeros animales. Y algunos muy cookies, muy cookies. Entonces hay de todo, incluso ardillas voladoras, que es súper chula, y jirafas, de todo. También incluyen algunos de las nuevas criaturas que va a aparecer en este libro, ¿vale? En otro de los capítulos pues aparecen eso, o compañeros avanzados como puede ser una anguila gigante, una rana gigante, una avispa gigante, cosas así. Un hipogrifo, un hipocampo, muy chulo, eso es muy chulo. Y cosas así. Vale, luego pasamos a otro capítulo, que esto es un nuevo, que son los grafts. Los grafts son tejidos orgánicos, tejidos vivos que nos implantamos y ya forman parte de nosotros como una extensión de un brazo. Se hace con las reglas de craft, básicamente. Por ejemplo, ponerte una linterna, como de los peces abisales que tienen una linterna, pues ponerte esto, una cola de cocodrilo, branquias, garras. Pues eso es básicamente coger este tejido vivo natural de criaturas y adaptártelo y metértelo en tu cuerpo. Entonces pues tienes, son objetos, ¿vale? ¿Qué tienes? Luego viene armaduras y armas que tengan pues cosas salvajes. Una cosa aquí chula, que habla pues los típicos cuadritos de texto que nos habla aquí el zoólogo de cosas de, lógicamente, no es una caza animales para hacerte armas y armaduras, no, aquí dicen como éticamente cómo coger cosas, ¿vale? Es decir, partes de animales para hacer armas. Sí, bueno, me parece que es una buena observación, digamos. Luego objetos alquímicos, también pues feromonas, que me hace gracia, o monstruosidades embotelladas, que eso ya lo hemos visto en otros libros que habían salido. Pues eso, diferentes tarántulas y cosas así. Y luego venenos. Todo lo que tenga que ver alquímico. Pasamos luego a todo lo que son objetos de aventura, que es decir, que no son mágicos ni así, pero que nos sirven bien. Y luego
una cosa que está guay, que es armas de asedio grandes, pero más que armas de asedio, es más bien dirigidas como a si quieres atrapar o si quieres cazar criaturas gigantes, ¿no? Entonces es como un desintegrador acuático y un cañón de arpón, cosas así, ¿vale? Son muchas, pero son cosas como muy, muy grandes. Luego también catalizadores de hechizo, como más objetos. Y luego pasamos a lo que está guay, que son ya las criaturas, el bestiario. Aquí nos presentan, aparte de criaturas nuevas, criaturas que ya conocemos, pero de formas distintas, como la hidra, por ejemplo, o el basilisco. Empieza con unos nuevos ajustes de criaturas, como hacer una criatura anfibia, una criatura que esté habituada a vivir en zonas como desiertos o volcanes, una criatura que tenga 2 cabezas, ¿cómo funciona? O criaturas aladas, ¿no? Como estos ajustes, estas plantillas que podemos usar en criaturas ya existentes para cambiarlas. Luego nos presentan pues diferentes criaturas que están muy bien porque incluso algunos vienen con ilustraciones científicas de cada una de ellas y nos hablan un poco de, pues eso, un poco de su historia, ¿no? De la quimera, de cosas así. Y por último, el último capítulo habla un poco de la introducción que hace de esta historia que le contaban sobre los guardianes de lo salvaje y al final cada uno de estos guardianes. Son criaturas impresionantes, en plan superpoderosas, y hay diferentes guardianes de las cavernas, de los bosques, son preciosos además, os voy a poner las ilustraciones de cada uno de ellos porque son increíbles. De los mares, de los océanos y los ríos, del cielo, es que hay muchos y son súper bonitos y súper chulo. Y luego, bueno, pues termina con una conclusión de el viaje. Como veis, creo que es un libro que tiene muchísimo contenido, muchísimo contenido. Está muy bien, son ascendencias muy guays. Creo que mucha gente le gusta. Es decir, tengo un amigo que de las últimas partidas que transmitimos que le encantará ser un merfolk y siempre me lo dice. Hay gente que le gusta ser un minotauro o estos sucris que son muy guays y hay muchísimos arquetipos, muchísimas criaturas nuevas. Creo que meten opciones muy buenas, pero creo que es una cosa que pesa y es una cosa que he pensado yo nada más leerlo. Me estás haciendo muchas referencias a un libro que todavía no tengo y que me queda mucho tiempo por tener, ¿no? Entonces, pues bueno, es la única parte negativa, pero es una parte negativa que se va a subsanar en unos meses. Es una negativa provisional. Como digo, creo que son los mejores libros así de información y que os pueden gustar. Creo que hay mucha gente furra que le va a gustar jugar con los Awaken Animals. Así que seguro que os encanta. Y nada, hasta aquí esta pequeña visión del contenido que podéis ver en Hall of the Wild. Ya sabéis que si os gustan mis vídeos y todo eso, pues me gusta, la suscripción, la campanita, todo eso. Pero sobre todo la mejor forma de ayudarme es pillando algo de Nexaria, de este setting que saqué, que tenéis en el link en la descripción, y para hacer un pre-order, porque todavía no está terminado ni enviado, así que todavía podéis hacer con esos libros a precios más baratos que los futuros en las tiendas. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.